Buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo. Yo soy el representante técnico de la empresa Anvis. Yo me ubico en Brasil, pero me quedo responsable por el soporte a todos nuestros distribuidores del continente suramericano. Entonces, en el día de hoy, el objetivo de esta capacitación es mostrarles un poco más de nuestras soluciones de software. Todo el tema de gestión, de control, de acceso, de asistencia, reglas, turnos, configuración de tiempo extra. Entonces vamos a repasar las principales funciones de nuestro software y también al final presentar nuestra nueva plataforma Cloud, que es el sistema de Cloud Clocking. Bueno, entonces vamos ahí a mostrarles nuestro software que se puede acceder directamente de nuestro sitio anvis.com y ahí se descargar. Caso se facilite, yo puedo darles un enlace directo para esta descarga al final del webinar. Nosotros podemos enviarles todos estos materiales, desde el enlace para descarga directa, manuales, guías rápidos. Yo hasta mismo tengo un video, un canal de YouTube con muchos videos ahí mostrando las principales funciones de nuestras soluciones, tutoriales ahí rápidos cuando se necesita buscar solamente una funcionalidad y no lo sabe cómo hacerla. Ahí tenemos videos mostrando y probando cómo realmente se configura y probando sus funcionalidades, ¿ok? Bueno, yo abrí el software. El software cuando se instala no tiene clave, o sea, solo le da un OK y ya puede seguir a la pantalla principal. Este es el software llamado Crosschex Standard. Es el software cliente, nosotros decimos, que se instala en la computadora y por ahí se puede manejar todos nuestros equipos. O sea, es compatible con todos los equipos de Anvis, sea para control de asistencia, sea para control de acceso o sea para los dos juntos. Entonces podemos tener distintos equipos ahí en una misma red para así hacer una gestión, verificar registros de eventos, calcular tiempo y asistencia. Bueno, estoy hablando demasiado. Vamos a mostrarles ahí en la práctica las principales funciones, ¿ok? Entonces, yo siempre me ubico acá por esta parte principal superior. Entonces tenemos ahí las principales funciones divididas en campos distintos, ¿ok? Y acá son las más utilizadas ahí mientras el manejo, la gestión del sistema. Entonces acá estamos en la parte de configuración, donde nos muestra distintos campos ahí, desde la configuración de base de datos, donde podemos enlazar una base sola para todo un sistema. O sea, si tengo una oficina con 3 personas que van a hacer la gestión de mi sistema, yo puedo compartir una única base de datos y instalar el software en las otras computadoras para que todos se queden sincronizados. Cuando uno modifica una información, se le va a aparecer para la otra persona, el otro usuario. Entonces es acá donde podemos hacer esta gestión. Y también tenemos posibilidad de utilizar la base de datos SQL Server, que es bastante utilizada en empresas más robustas. Entonces, por defecto viene con una base de datos en Access, que es la extensión .mdb, pero también es compatible con SQL Server. Acá tenemos las principales configuraciones y parámetros de base de datos. Vamos a ver en la práctica cuando configuramos los turnos, los ciclos, asignar. Entonces, por ahora no es muy interesante hablarnos de esta parte. Los parámetros de asistencia, que también vamos a ver ahí cómo configurar en acuerdo con los turnos. Es muy importante estar bien definida esta parte. La cuestión de departamentos y sucursales, podemos dividir los usuarios o los empleados en campos distintos. O sea, crear un departamento para ventas, un departamento para el soporte, un departamento para fábrica y por ahí adelante. Se dividir organizadamente todos los usuarios dentro de un mismo sistema. Es bastante cómodo, se organiza de una manera muy sencilla. Los tipos de registros, que también podemos ver más adelante, que es donde podemos configurar si queremos que el equipo indique un registro de entrada, un registro de salida, una pausa, un regreso de almuerzo, un registro específico dependiendo de la empresa. Entonces tenemos ahí hasta 16 registros que son totalmente editables. Podemos indicar acá y enviar estos tipos de asistencia para la propia pantalla de los equipos.
tipos de justificación cuando si hay una licencia de salida de un empleado, o sea, una licencia médica o una salida autorizada de un determinado empleado, que no se va a descontar este horario que el empleado se quedó fuera. Es acá donde lo configuramos. Y por ahí adelante, código de tarea, que para un usuario tener más de 2 turnos distintos con diferentes tipos de pagos. Podemos ver también, acá es la lista de feriados, donde ponemos cuáles los días que van a ser feriados, o sea que no se va a descontar el día de trabajo caso haya una ausencia del empleado. Y acá es donde vamos a explorar bastante en el día de hoy las configuraciones de turnos, ciclos y asignación. Control de acceso es donde configuramos cómo podemos restringir los accesos. O sea, yo quiero un usuario que solamente pueda utilizar el equipo, acceder a una puerta en los días de semana de 8 a las 4 de la tarde. Entonces acá yo configuraría esto y, por ejemplo, si este empleado intentase entrar en una hora fuera del límite, la puerta no se abriría. Entonces, nuestro software tiene muchas funciones importantes ahí que se pueden hacer con un sistema Ambis. Y es totalmente gratis, no hay ningún costo, ninguna licencia a ser paga con este software. Solo de tener un equipo Ambis ya tiene la solución de software gratis que viene junto con un CD dentro de la caja del equipo. Acá es donde podemos administrar el software, podemos crear administradores, supervisores, operadores y darles sus debidas permisiones. O sea, un operario que solo podrá visualizar los registros, no podrá modificar nada. Sería acá que le configuraríamos sus debidas permisos. Y acá la gestión de administración del software, cómo cambiar contraseña, cambiar el usuario y por ahí adelante. Entonces acá son las principales funciones de configuración del software. Más adelante tenemos campos para los usuarios, cómo cargar y descargar usuarios, cómo crear usuarios, darles una foto o identificación, campos personalizados, por ahí adelante. La gestión de dispositivos, donde podemos agregar los equipos, darles su dirección IP, darles un nombre debidamente a dónde el equipo se quedará. Entonces es la gestión y organización de los equipos físicos. Acá es donde lo hacemos. Los registros, acá sería para buscar en el histórico todos los registros que se tienen en los equipos. Entonces previamente descargaríamos estos registros para después buscarlos acá. Entonces tenemos una diferencia ahí entre registros y asistencia. El registro nada más es que es el histórico, por dónde se pasó el usuario, cuál día, cuál fecha, cuál fue la tecnología utilizada en el acceso y por ahí adelante. Se puede notar por todos los campos que tenemos acá. Y ahí entonces tenemos asistencia, que es acá donde tenemos todos los campos, los informes de reportes direccionados a un control de asistencia. O sea, qué hora entró, qué hora salió, cuánto tiempo se quedó en la empresa, tuvo algún retraso, alguna salida anticipada, hay horas extras, cuál tiempo ser utilizado. Entonces acá es donde manejamos la parte de asistencia, que vamos a ver en la práctica prontamente. Solo finalizar la introducción del software y ya empezamos con la prueba. La parte de datos, entonces acá es donde podemos hacer backups de la base, restaurar bases antiguas, exportar, importar informaciones, exportar registros, verificar cuáles fueron los cambios en mi software, quién configuró qué información. Acá también puedo verificar si hubo algún registro o alguna modificación de registro manualmente, o sea, si el administrador modificó algún registro y por qué. Entonces son muchas funciones ahí que se pueden ser utilizadas junto con nuestras soluciones. Y para finalizar tenemos la pantalla de ayuda. Es donde buscamos por actualizaciones, donde podemos hablar directamente con la fábrica o enviar alguna sugerencia, algún soporte
técnico para la fábrica. Entonces esto es más para los clientes que no tienen un buen respaldo de sus distribuidores, que no es el caso de IZC, pues IZC está siempre hablando con nosotros de temas de mercado, sugerencias, debidos soportes. Estamos siempre capacitando tanto las personas internas de IZC como sus clientes. Entonces mi sugerencia para todos los clientes de IZC es que caso tengan alguna duda, alguna sugerencia, se contacte directamente al soporte de IZC, porque ellos son bien capacitados y cuando ellos tienen un buen conocimiento de nuestros sistemas, ellos te responden muy rápido. Y cuando es algo que se necesita un soporte de fábrica, ellos hablan con nosotros y nosotros siempre vamos a dar prioridad a nuestros distribuidores, que son nuestros socios ahí de longa fecha, como decimos acá, de mucho tiempo. Bueno, yo creo que esta es una introducción rápida de las funciones del software, lo que se puede hacer o no. Y ahí podemos empezar entonces con la creación de un turno, con la parte de asignación de ciclos y algunas pruebas ahí para ver cómo nuestros reportes van a salir. Por ahora, ¿tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de empezarnos con la parte práctica? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno, entonces seguimos. Si no tenemos ninguna duda hasta ahora, vamos a crear un turno. Entonces, para crear un turno, nosotros venimos acá en ciclos. Y después, turnos. Entonces acá yo ya tengo algunos turnos creados. Nosotros vamos a crear un nuevo. Entonces voy a crear un nuevo. Vamos a poner IZC. Y agregar. Ok. Vamos a crear un turno. Entonces acá es el turno que vamos a utilizar y identificarnos con el debido nombre que nosotros ponemos acá. Entonces tranquilo. Horario de entrada. Podemos utilizar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que es el horario convencional ahí de la mayoría de los países acá en nuestro continente. Y podemos poner la salida, por ejemplo, a las 18. No sé. Bueno, acá ahora empiezan los campos que se tienen bastante dudas ahí, bastante preguntas. Cómo se configurar un turno de manera correcta. Entonces, por ejemplo, inicio de validez de la entrada. Acá nosotros ponemos cuál será el primer horario que el sistema va a entender como registro de entrada. Entonces, por ejemplo, si ponemos 6 acá, 6 de la mañana. Si un empleado pone tu huella para entrar a las 6:01, el sistema ya va a reconocer que fue un registro de entrada. Ahora, si él pone la huella a las 5:59, el sistema va a indicar que es un registro inválido. Por esto este campo es bastante importante, principalmente para temas de configuración de hora extra de trabajo. Entonces, si ponemos un campo, un tiempo aquí, una hora acá, que es más pequeña que el tiempo que el empleado entró o puso su huella ahí para entrar, nos va a dar un registro inválido y nos va a comprometer el reporte de asistencia. Entonces tenemos que tener mucha atención con este campo. Podemos poner ahí 7, por ejemplo, solo para ejemplificar. Fin de validez de la entrada es la misma cosa. O sea, tenemos el inicio de validez para la entrada y para la salida el fin de validez. O sea, el tiempo máximo para que un empleado sea reconocido con un registro de salida. O sea, entonces si tenemos un horario de salida a las 6 de la tarde o a las 18, acá tenemos un fin de validez. Mil disculpas, yo he confundido acá el inicio de validez de la salida con el fin de validez de la entrada. Entonces voy a decir otra vez para que entiendan y nosotros borramos esta confusión que yo he hecho, disculpen. Entonces el inicio de validez de la entrada fue lo que yo expliqué al respecto del límite, el primer límite que tenemos, y ahí tenemos el fin de validez de la entrada. O sea,
el tiempo máximo después del horario de entrada ahí que el equipo se va a reconocer como un registro de entrada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las 10. Entonces, cuando entramos teóricamente a las 8 y tenemos 10 acá, el sistema me da ahí hasta las 10 horas para que sea reconocido un registro de entrada. Ejemplo, el empleado puso su huella a las 9:30 de la mañana. Si el fin de validez de entrada está a las 10, entonces está dentro del tiempo límite. Es claro que tendrá ahí algunas reglas de retraso, será descontado las horas retrasadas, pero el sistema va a entender como una entrada. Es acá donde definimos esto. Entonces podemos poner ahí a las 9:30, por ejemplo. Y en caso del empleado poner el registro de entrada a las 10 y yo tengo el fin de validez de la entrada a las 9:30, registro inválido. Lo mismo que se pasaría acá al empleado entrar a las 6:30. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo mismo que configuramos para entrada. Ahora sí, continuamos siguiendo, corrigiendo lo que yo había dicho. También configuramos los parámetros para la salida. Entonces la salida teórica es a las 6 de la tarde y tenemos un inicio de validez a las 4 o las 16. Si un empleado pone la huella a las 16, el equipo va a reconocer como un registro de salida. Es claro que tendrá 2 horas de diferencia hasta las 6. Entonces serían 2 horas descontadas como una salida anticipada, por ejemplo. Pero el sistema iba a reconocer. Y en caso del empleado poner la huella a las 3 de la tarde para salida, sería un registro inválido. Entonces tenemos que tener ahí atención con este campo también. Y el fin de validez de la salida, ese yo creo que es lo más importante de los 4, porque muchas veces, la grande parte de las veces, si hay tiempo extra después del fin de horario laboral y no al comienzo. Entonces acá es donde iríamos a definir cuál es el horario límite de salida de un día laboral. Entonces yo siempre sugiero poner ahí, en caso de la empresa tenga alguna regla de hora extra, poner un horario alto acá, por ejemplo a las 10 de la noche. Entonces con este valor a las 10 de la noche el empleado tiene hasta las 10 de la noche para registrar su salida y contar debidamente las horas extras después de las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces siempre sugiero ahí poner un valor alto. Tolerancia de llegada tarde es el tiempo límite ahí que el software va a entender un retraso y no descontar los minutos retrasados. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 10 minutos de llegada tarde, el empleado entró a las 8:09. Bueno, está dentro del límite. Entonces se registrará que fue una entrada a las 8:09, pero será una entrada normal. No se va a descontar ningún tiempo de retraso. Ahora, si el empleado entra a las 8:10, bueno, se contabiliza una entrada, pero se descuenta 10 minutos de retraso. Lo mismo se pasa con la tolerancia de salida temprano. Entonces, la salida es a las 18. Si yo pongo 10 minutos acá y mi empleado sale a las 5:50, está dentro del límite, porque está el límite máximo de la tolerancia. Entonces será una salida válida normal. Ahora si él sale a las 5:49, ahí ya tiene 11 minutos de retraso. ¿Todo bien? Cuenta como día de trabajo. Esto es bastante utilizado cuando tenemos 2 turnos en el mismo día. Por ejemplo, acá tenemos un turno único para todo el día laboral, pero muchas empresas tienen específicamente 2 turnos. O sea, un turno de las 8 a las 12 y otro turno de la 1 a las 5. Entonces, acá podríamos dividir, en este caso que yo mencioné ahora, un día de trabajo, un turno de trabajo. Por ejemplo, el turno de la mañana contaría 0,5 y el turno de la tarde más 0,5. O sea, la suma de los 2 turnos de un mismo día tiene que ser 1. ¿Ok? Y acá, finalizando, cuenta como tiempo de trabajo. Entonces, este es un cálculo automático que se hace
entre el horario de entrada y el horario de salida. Pero es importante saber que dependiendo de cómo se va a actuar el sistema de asistencia en la empresa, tenemos que utilizar o este número o un número menor. Ejemplo, les doy un ejemplo. Yo quiero que mi empresa, que mis usuarios, mis empleados, pongan el registro para salir de almuerzo y regresar de almuerzo. O sea, en un día normal tendríamos un registro de entrada, una salida de almuerzo, un regreso de almuerzo y la salida final. 4 registros. Entonces con esto tendríamos ahí 600 minutos. Todo bien. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que mis empleados solo pongan el dedo para entrar y salir, o sea, no necesariamente van a poner el dedo para las pausas de almuerzo, y yo les doy siempre 1 hora de almuerzo por día, entonces ahí yo iba a descontar 60 minutos acá. Entonces serían 540 minutos trabajados en un día, porque dentro de todo el periodo 60 minutos son separados para almuerzo. Entonces, revisando si mis empleados van a poner la huella para marcar entrada y salida del almuerzo, tiempo total, porque los registros de almuerzo se van a descontar automáticamente. Ahora, si yo no quiero que se marquen los registros de almuerzo, 540 minutos, que es el tiempo total de trabajo con 1 hora de descanso. Vamos a seguir con el convencional, pero después podemos aprobar sin problemas. Yo ya tengo videos en mi canal explicando en la práctica lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, caso no puedan verificar esta grabación más adelante, les invito a suscribir a mi canal, que tendrán los videos específicos con todos los ejemplos que estamos haciendo de la misma manera acá. Entonces, para finalizar, tenemos estos 4 campos. Debe marcar entrada, debe marcar salida. Yo siempre sugiero para dejarlos ahí para que se configure un reporte de asistencia completo sin faltar ningún registro. Tiempo libre es utilizado en otros países para marcar los tiempos de descanso. Acá nosotros no necesitamos utilizarlos. Y tiempo extra sería, mucha atención con este campo, mucha gente se confunde con este campo sería para marcar un turno definido como un turno solamente de tiempo extra. No es nuestro caso, porque en este caso es un turno común. Mucha gente se confunde, que las personas piensan que tienen que marcar este tiempo para habilitar hora extra para este turno, y no es esto. Esto sería, por ejemplo, para una empresa que se trabaja en los domingos y todo el turno de domingo es contabilizado directamente como tiempo extra. Ahí nosotros marcaríamos acá, pero como no es nuestro caso, vamos a utilizar este turno de lunes a viernes, lo dejamos ahí desmarcado. ¿Todo bien? Y al finalizar agregamos y tenemos el turno acá creado. ¿Todo bien? ¿Preguntas hasta ahora? Yo creo que la parte de configuración más específica está acá. Entonces las próximas configuraciones van a ser más sencillas, serán más intuitivas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Comentarios? ¿Sí? Voy a ver acá, disculpen. En preguntas. Bueno, acá me está vacío. No tiene pregunta todavía, ¿verdad? Acá no me muestra, qué pena. ¿Puedes ayudarme, por favor? Sí, me aparece, pero muy pequeño. Por favor. Sí, está correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso, si el empleado tuvo que salir a las 3
pero el inicio de validez de la salida es a las 4, entonces te va a dar como un registro inválido. Una sugerencia en este caso, por ejemplo, el empleado tuvo que salir y tiene una justificación para haber salido anteriormente. Entonces ahí después agregamos un campo en las justificaciones para que autorice esta salida anticipada de este empleado. Ahora si es una salida que no tiene una justificación válida, entonces es un registro inválido y se descuenta las debidas los debidos registros ahí de salida de este empleado. ¿Todo bien? Bueno, sigamos entonces. Caso se quede con duda en este tema o tenga alguna otra pregunta, escriban en la cajita de preguntas ahí que nosotros tenemos el placer de responderles. Sigamos entonces, tenemos el turno creado y ahora vamos a agregar este turno en un ciclo. Entonces pasamos a la parte de la derecha, que es donde vamos a agregar un ciclo. Yo tengo un ciclo acá, yo le voy a eliminar, no puedo porque ya está en uso, pero creamos un otro, tranquilo. Vamos a crear un ciclo semana, porque ya tengo el nombre semanal ahí, no hay problema. Semana 2, solo para diferenciarlo. Y ahí vamos a agregarlo. Semana 2, acá yo tengo el campo modificable ciclo y la unidad. Entonces, por ejemplo, lo que más se usa es la unidad semana, porque se agregan ciclos ahí de lunes a viernes o de lunes a sábado. Pero yo podría poner un ciclo definido para todo el mes, un ciclo definido por día. Entonces, dependiendo de la empresa, hay muchas empresas del gobierno que se trabaja, por ejemplo, 2 días sí, un día no, o un día sí, un día no. Entonces podríamos poner acá, por ejemplo, la unidad día y darle ahí 3 campos en ciclos, y ahí podríamos poner el turno en los 2 primeros días y un descanso en el tercer, y por ahí adelante. En nuestro caso, que es la grande parte de las empresas de nuestro continente, utilizamos semana y ponemos ahí una única semana, y ahí podríamos agregar este turno que hemos hecho ahorita. Entonces, agregar turno, utilizamos el turno de IZC de lunes a viernes. Una cosa que se hace mucho también, yo creo que en Colombia también se pasa, o sea, una semana se trabaja de lunes a sábado, en la otra semana se trabaja de lunes a viernes. O sea, una semana se trabaja un sábado, otra semana no. En la otra ya se vuelve a trabajar en sábado y por ahí adelante. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Poner 2 campos acá. Entonces esto me abriría 2 semanas para configuración. Entonces podríamos poner, por ejemplo, agregar el turno de lunes a sábado en la primera semana y de lunes a viernes en la segunda. Ok, así me quedaría el turno agregado en el ciclo de trabajo. Acá se puede notar que yo puedo agregar hasta 4 turnos distintos por día. Entonces esto sería para una empresa que tiene la regla muy fija. O sea, un turno exacto de las 8 a las 12, un turno exacto de la 1 a las 4. Y no sé, dependiendo, algunos días tendrían un otro turno de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Bueno, acá tengo 4 campos por día para llenar con turnos. ¿Ok? Entonces vamos ahí a eliminar solamente para probar ahí. Hacer con un sistema básico solamente de una semana para se facilitar en las pruebas. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuevamente semana 2, unidad semana, solamente una semana, agregar el turno IZC de lunes a viernes. Tenemos el ciclo semanal definido y lo agregamos el ciclo semana 2. Bueno, finalizado esto, vamos a asignar los ciclos
a los empleados. Entonces, en el campo de asignación es donde iríamos a agregar estos ciclos para los empleados. Pero antes tenemos que crear un empleado de ejemplo. Como no tenemos ninguno acá, yo tengo uno de prueba, pero vamos a crear un nuevo, agregar, y acá es donde ponemos para agregar los usuarios de nuestros sistemas. Lo podemos agregar directamente del software o agregar en los equipos y descargar estos registros. Vamos a hacer por acá que ya está más fácil a nosotros. Entonces vamos a poner acá un usuario de prueba. Podemos hasta poner una foto para este usuario. Entonces tenemos un campo ahí para agregar una imagen de una cámara web, una webcam, o de una imagen previamente almacenada. Entonces yo voy a poner como ejemplo ahí una imagen que yo ya tengo acá, solo para ejemplificar. Acá, bueno, una imagen de ejemplo. Marco cuál es el campo de la imagen que quiero recortar y guardar, y este usuario ya tendrá una imagen ahí en mi base de datos. Importante, esta imagen solo se queda en la base del software, no se puede enviar esta imagen a los equipos, se queda ahí almacenada solo para referencia dentro de mi sistema. Después, por ejemplo, yo puedo habilitar un campo en el software llamado tiempo real, donde yo me quedo siempre comunicando con los equipos, y cuando una persona pone la huella, se abre una pantalla con esta foto indicando que esta persona pasó por un equipo, cuál fue el equipo, qué hora, qué día, y yo puedo dejar ahí un operador para verificar en tiempo integral y realmente confirmar si esta persona tiene autorización o no. Entonces es una función que podemos hacer con nuestro software. Tipo de usuario normal, si lo pongo como administrador, este usuario tendría permisión en acceder al menú del equipo. Entonces cuando pongo un usuario administrador y envío este usuario a los equipos, yo bloqueo automáticamente el menú del equipo. O sea, es una configuración de seguridad que me permite que solo el administrador pueda acceder a las configuraciones de los equipos. Y ahí tenemos las reglas de asistencia, que yo siempre sugiero dejar por así. Entonces calcula asistencia, calcula tiempo extra y da descanso en feriados. Y asignación normal de trabajo. A la derecha tenemos ahí campos personalizados que podemos agregar. Podemos llenar para los ya existentes y podemos agregar, por ejemplo, un campo con el número de DNI de la persona, la dirección, cuál es la función dentro de la empresa. Son todos campos modificables. Les voy a mostrar así que finalizamos esta ventana. Y también podemos enrolar las huellas de este usuario o con un equipo lector de mesa llamado Ubio. Para más detalles pueden consultar al departamento comercial de ZC. Y también por los equipos conectados vía red, por ejemplo, un modelo EP300 conectado por TCP/IP también puede enrolar automáticamente los usuarios. O sea, el equipo entra en modo temporario de registro, almacena la huella de las personas y después vuelve a funcionar como un equipo de asistencia. En nuestro caso, como solo vamos a hacer ejemplos, le dejamos ahí solamente con estas configuraciones y le guardamos las informaciones. No quiero agregar ningún otro usuario más. Entonces, solo para finalizar el tema de campos personalizados, les voy a mostrar que en la parte de configuración y parámetros de la base podemos poner ahí nuevos campos. Vamos a poner ahí, por ejemplo, DNI y tarjeta vehicular, solo para ejemplificar. Entonces la licencia del vehículo, la tarjeta para identificar el vehículo dentro del parqueadero de la empresa. Bueno, usuarios. Al llegar acá en campos personalizados tenemos los dos campos creados y podemos llenar ahí con las informaciones debidas. Y esas informaciones se quedan almacenadas. Bueno,
creamos un turno, creamos un ciclo, creamos un usuario. Nos falta asignar el ciclo al usuario prueba. Volvemos en ciclos y buscamos los usuarios dentro del campo de asignación. Acá tenemos el usuario que queremos asignar este turno. Doble clic en el usuario, buscamos cuál turno quiero agregar, el semana 2 que hemos creado acá, y acá podemos poner desde qué fecha hasta una fecha final para se agregar. Generalmente se utiliza ahí la fecha de contrato de este empleado. Entonces el empleado tiene contrato de un año, lo ponemos ahí un año. Ah, no, quiero controlar mes a mes. Bueno, acá es donde puedo poner cuál será el periodo controlado por este ciclo con este debido turno. Entonces tenemos que tener atención con esto, porque muchas veces se olvida que se asignó un ciclo a un empleado y después de un tiempo el software ya no registra más la asistencia del empleado, muy probablemente porque finalizó la fecha de asignación. Entonces tenemos que tener un poquito de atención acá. Vamos a agregar por defecto ahí del comienzo del mes hasta el final del año y guardamos esta información. Acá se puede notar que ya se tiene ahí ciclo, esta parte llenada, porque hemos agregado el ciclo semana 2 para este empleado. Y acá podemos ver el calendario de un año, por ejemplo, hasta, no sé, hasta julio. ¿Cuáles son los días que este empleado va a laburar? Tenemos ahí el turno y se te hace creado para todos. Entonces ahí tenemos espacio en sábado, domingo y todos los otros días con el turno y se te hace agregado. Todo bien hasta ahora, tranquilo, podemos seguir con las pruebas. Mi intención ahora es mostrarles la configuración de tiempo extra y hacerles unas pruebas con asignaciones, ahí con creación de registros manuales para ver cómo vamos a entender el reporte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Ok. Bueno, yo respondo esta y seguimos con la otra. Los turnos rotativos son justamente lo que hemos visto ahora. ¿Qué sería un turno rotativo? Por ejemplo, en una semana se trabaja por la mañana y la tarde, en la otra semana se trabaja por la tarde y la noche, en la otra semana en la noche y la mañana. No sé, podría ser un ejemplo. Entonces crearíamos estos tres turnos acá. Yo hasta tengo un ejemplo acá. Mira, el turno 1 de 9 a 5 y media. Un turno de nombre 6 de 9 a 3. Y un turno de las 4 y 30 a las 9. Entonces, para hacer un turno rotativo, pondríamos un ciclo de 3 semanas. Y ahí en la primera semana, el turno de la mañana. En la segunda semana, el turno de la tarde. Y en la tercera semana, el turno de la noche. Entonces podemos modificar de la manera que nos gustaría. Ahora, por ejemplo, si es una empresa que no tiene turnos definidos, o sea, un empleado entra un día por la mañana y trabaja por 6 horas. En el otro día entra por la tarde, trabaja 8 horas. El otro día no trabaja. Entonces, como nosotros decimos acá, el empleado trabaja por llamados. Trabaja solo por necesidad de la empresa. Entonces, ahí el ideal es no crear ningún turno y ningún ciclo. Podemos hacer un control sin asignación, que podemos probar después ahí. Yo voy a marcar para que junto con nuestros ejemplos yo les muestre ahí cómo funciona un turno sin asignación. ¿Cuál sería la próxima pregunta?
Bueno, entonces yo creo que sería más o menos la misma pregunta referente a la duda anterior. O sea, se cabe dentro del sistema sin asignación. Con este sistema sin asignar, nosotros siempre vamos a tomar un registro de entrada con un registro de salida y calcular cuánto tiempo de diferencia se quedó entre ellos. Y ahí al final de un día o de una semana, de un periodo específico, tenemos ahí el cálculo de cuántas horas esta empresa se quedó en jornada laboral. Es esto que vamos a ver en los ejemplos que vamos a aplicar después de quitar estas preguntas. ¿Alguna pregunta más? Ok, bueno, muy probablemente puede ser un dispositivo que no esté actualizado para funcionar con esta función. O sea, esta es una función relativamente nueva. Los equipos más antiguos, dependiendo de la versión de firmware, se quedan colgados, se quedan sin respuesta cuando se da una permisión ahí de enrolar por TCP/IP. Entonces tendríamos que verificar cuál es el equipo, cuál es la versión de firmware y actualizar el equipo para que empiece a funcionar con esta aplicación de registros por red. Ok, buena pregunta. Entonces, acá cuando creamos un usuario, tenemos dos campos ahí para llenar. El ID en dispositivos, que es realmente la identificación del usuario en la pantalla del equipo, y usuario número. Entonces, el ID, dependiendo de cuál equipo es, tiene un límite de 6 dígitos. Entonces, dentro de la pantalla del equipo hay 6 dígitos. Podemos poner, por ejemplo, los 6 dígitos de la cédula de identidad, los 6 primeros. Y ahí en usuario número podemos poner la cédula completa. Tenemos ahí más campos a llenar. Entonces, por ejemplo, ponemos un número grande y después para buscar el usuario por este número, podemos ahí a venir en registros y buscar el usuario por el número. Vamos a ver cómo pongo en asistencia dispositivo. Bueno, acá no me muestra porque yo tengo que descargar los registros para que haga esta prueba. Entonces, una vez descargados los registros, vamos a tener estos registros acá y podríamos llenar ahí con el número del usuario. Entonces, esta sería mi sugerencia ahí para que se busque un usuario en el sistema con el número de identidad en acuerdo con la pregunta. ¿Alguna duda más? Sí, es totalmente posible. Entonces, para hacerlo, nosotros primeramente exportaríamos una planilla en blanco. Entonces, prueba, por ejemplo. Yo voy a poner acá una planilla en blanco. Por acá ya tenemos dos usuarios, pero cuando se hace esa exportación en una base limpia, nos va a venir solamente con los campos a ser llenados. Entonces acá tenemos el número de usuario, el ID, la tarjeta, el nombre, por ahí adelante. Podemos llenar todas esas informaciones para los usuarios que vamos a cargar una vez completa. Mucha atención porque hay que poner los campos en las mismas columnas y no se puede modificar las columnas. Entonces, una vez llenada esta planilla, volvemos al software e importamos esta planilla para que se cargue estos usuarios de una sola vez. Y ahí después podemos registrar, ahí sí hay que hacer individualmente, uno a uno, sus debidas tecnologías de acceso, su huella, su código de tarjeta, su contraseña y por ahí adelante. ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces vamos a seguir con dos ejemplos ahí para ver cómo el reporte nos mostrará. El primer ejemplo en acuerdo con nuestro ciclo creado.
Entonces cuando llegamos acá en ciclos, sabemos que tenemos un ciclo creado de 8 a 18, de lunes a viernes. Entonces vamos a asignar para un usuario, nuestro usuario de prueba. Acá estoy agregando registros manuales, solo para ejemplificar. En el caso de ustedes, estos registros serán descargados del software para la base de datos. Entonces un registro de entrada a las 8 de la mañana de hoy. Hoy ya está dentro del periodo de laboral de esta persona. Entonces una entrada a las 8. Bueno, vamos a poner que esta persona tuvo una pausa, un break, una salida al mediodía. Después un regreso a la 1 de la tarde. Y después la salida a las 18. Es un día perfecto. Un día con los registros correctos en sus debidos tiempos. 99% de los días no se pasa eso, pero después vamos a probar con ejemplos más próximos del día a día. Eso es solo para entendimiento. Entonces, cuando llegamos acá en asistencia, vamos a poner solo el día de hoy para esta persona, para nos quedar limpia la pantalla, para entender cómo funciona. Y voy a buscar. Mira que tengo acá registros normales: entrada, pausa y salida. Cuando voy a asistencia, tengo ahí que esta persona tiene el horario configurado de 8 a 18. Entró a las 8, salió a las 18. Todo normal. Minutos trabajados, 600. Tiempo cumplido, 9 horas. O sea, disculpe, tiempo cumplido, 10 horas, porque se quedó 10 horas en la empresa. Pero el total trabajado de 9 horas. Y cuando llegamos ahí en el reporte de asistencia, podemos ver que esta persona laboró un día. Acá tenemos el número de la cédula de identidad. Un día trabajado, 60 minutos fuera por almuerzo y un tiempo cumplido de 9 horas de trabajo. O sea, de las 8 de la mañana a las 18 son 10 horas, pero una hora fuera de almuerzo, 9 horas diarias trabajadas. Entonces, este es un típico perfecto de ejemplo, pero vamos a hacer una prueba ahora con registros distintos para que entendamos cómo va a funcionar. Vamos a agregar para el día 19 una entrada a las 7. Hay una cosa que se pasa mucho. Las personas no se atentan cuál es el estado de asistencia que está en la pantalla del equipo. La persona pone la huella y sale, pone la huella, entra. No se preocupa si en el equipo indica entrada, salida, regreso, almuerzo. Solo se nota eso después de pasar la huella. Vamos a hacer entonces este ejemplo con todos los tipos de registros como entrada para ver cómo funciona el software. Entonces esta persona entró a las 7. Salir para el almuerzo a la mediodía y 40 minutos. Y mira que marqué como entrada. Después regresó del almuerzo a la 1 y 30. Continúa una entrada. Y después salió para descanso a las 18 y 15 minutos. Marcó como entrada. Vamos a ver cómo el sistema me va a entender el día 19. 19. Análisis estadístico. Y tenemos ahí, mira, tipo de registro inválido. Inválido no, incorrecto. ¿Por qué? Porque está dentro del programado. El único normal fue el primer que marcó entrada a las 7. Pero vamos a ver acá cómo el software va a entender esto. Mira, el software entiende. Por más que el registro no está correcto, marqué todo como entrada, pero configuré correctamente turnos, ciclos y parámetros. El software me entiende, él me muestra acá
En la parte de operación, ¿cuál es la sugerencia de este registro? Una pausa. Y de este, el regreso de la pausa, que también se entiende como pausa. Y acá, la salida. Entonces, cuando tenemos un sistema bien configurado, no importa cuál es el tipo de registro que se marcó en la pantalla del equipo, me va a funcionar dentro del software. El sistema es inteligente, él va a entender esto. Entonces acá me marcó que salió a las 7, entró a las 7, disculpe, salió a las 18:15. Me marcó hasta el tiempo extra, pero no hemos configurado correctamente el tiempo extra. Es otra cosa que tenemos que ver después. Pero me marcó un día normal de trabajo con 50 minutos de almuerzo. Vamos a ver cómo nos sale en el reporte. Mira, tenemos una hora de tiempo extra con tiempo trabajado de 10 horas y un día de trabajo normal. Entonces, el tiempo trabajado me contó 9 horas con más una hora extra. Entonces, es como les comenté, el sistema es inteligente. Él asimila cuál es el registro con la hora y te sugiere lo que es este registro, su debido registro. Vamos a hacer ahora una configuración rápida de tiempo extra para entender cómo funciona y después hacemos los registros de asignación sin turnos para solamente calcular cuánto tiempo la persona se quedó, que es más sencillo de se hacer. Entonces vamos a la parte de parámetros de asistencia y acá es donde vamos a configurar los tiempos extras. La parte de overtime o tiempo extra, nosotros marcamos entrar X minutos antes del horario de entrada permite ser contado como tiempo extra. O sea, si marco acá y pongo 30 minutos, por ejemplo, entonces 30 minutos antes del horario de entrada ya me va a reconocer como hora extra. Entonces si la entrada normal es a las 8 y entro a las 7:30, 30 minutos antes del horario de entrada. Entonces 7:30 hasta las 8 tendré 30 minutos de horas extras contabilizadas. Y la misma cosa para salida. Entonces ponemos acá, por ejemplo, 30 minutos. 30 minutos después del horario de salida ya va a ser contado como tiempo extra. Entonces, si salgo a las 6:30, tengo 30 minutos de tiempo extra. Si salgo antes, no, me marca como una salida normal. Y acá abajo, los calculadores de tiempo extra, los multiplicadores. O sea, el primer sería para un día normal, un día laboral común, o antes del periodo inicial de trabajo, o después. El calculador 2 sería para los fines de semana. Entonces, para los días donde no hay turnos de trabajo, pero la persona trabajó, se multiplica ahí, en este caso, por 2. Entonces, la persona trabajó 4 horas en un fin de semana. Acá yo tendría 8 horas extras computadas. Y el de número 3, calculador 3, sería para los días festivos. Los días que nosotros marcamos en el campo feriados, lista de feriados. Entonces acá es donde se multiplicaría por los días trabajados en feriados. Entonces podemos ahí tener 3 distintos multiplicadores. Vamos a aplicar y verificar el ejemplo otra vez para entender cómo funciona. Entonces en asistencia volvemos al día 19. Vamos a utilizar este mismo día y entender el reporte cómo funciona. Entonces acá yo entré a las 7, 30 minutos antes, me va a contar 30 minutos de horas extras. Acá yo salí 15 minutos después, entonces no me va a contar como tiempo extra, o me va a contar. Ahí está la duda. Entonces el tiempo cumplido de 11 horas y 15 minutos, el tiempo total de 9 horas y 10 minutos. Entonces esto es una prueba que les dejo ahí para que puedan hacer en su oficina o en su casa para entender cómo funciona el software. Entonces después, si quieren, les paso la base de datos ahí para entender lo que se pasa con este registro, lo que se pasa con la justificación, la asistencia, disculpe, con el reporte de asistencia, porque me está marcando y
está correcto o no. Una dica más para que prueben después. Acá yo tengo las unidades de marcación. Entonces yo voy a poner la unidad de marcación como minutos. Yo siempre sugiero dejar en minutos porque me muestra más fácil. Me muestra exactamente cuánto tiempo tiene las unidades. Pero pueden poner horas, pueden poner días. Esto es totalmente modificable. Entonces solo para ver lo que va a cambiar acá. Asistencia. Mira, ya se cambió para minutos. Entonces después les dejo ahí para que prueben si está correcto o no. Pero les digo que funciona muy bien. Cuando está todo configurado, se queda todo configurado ahí con los tiempos exactos de horas extras, de entrada, de salida, de descanso. Es todo muy bien controlado. El software funciona muy bien. Entonces, para finalizar las pruebas, vamos a hacer las pruebas sin turnos. O sea, cuando quiero que me marque solamente cuánto tiempo la persona se quedó ahí adentro de la empresa trabajando. Entonces voy a crear un usuario rápido. Usuario de número 3. Prueba sin turno. Y ya le creamos. Entonces mira, yo no voy a poner turnos para este usuario. Entonces en asistencia, a una cosa acá que tenemos que hacer. Sin asignar. Ok, tenemos que marcar sin asignar. Ups, no es este usuario, es el usuario de número 3. Acá. Sin asignar. Vamos a hacer otra vez. Una vez hecho, no podemos cambiar. Entonces tenemos que tener mucha atención con esto. Usuario 3, sin asignar. Prueba sin asignar. Ok, entonces este no tiene asignación. Ok, y vamos a hacer las pruebas con él. Vamos a agregar un registro manual. Acá la diferencia principal es que yo tengo que marcar entradas y salidas para él. Yo creo que no está en el departamento. Departamento Ambis, usuario 3, ok, guardar. Y vamos ahí a agregar registro. No me está actualizando. Bueno, mi base de datos, como hago muchas pruebas, a veces me demora a actualizar los usuarios. Esto es normal. No se preocupen porque la de ustedes estará limpia. No tendrán este problema. Vamos a regresar y hacemos la prueba. Usuarios. Prueba sin asignar. Usuario de número 3. Ok. Agregar registro. Usuario de número 3. Prueba sin asignar. Entonces, volviendo. Nosotros necesitamos marcar, en este caso, entradas y salidas con estados distintos. Si no, el software no va a entender lo que es una entrada y lo que es una salida. Entonces, cuando no hay asignación, no hay turnos definidos, donde hemos visto anteriormente que el sistema corrige automáticamente, entonces tenemos que definir entradas y salidas. O se capacitan los usuarios correctamente, o se ponen dos equipos, un para marcar solamente entrada y el otro solamente salida. Ahí va a funcionar bien. Entonces, en este caso, un usuario entró a las 8, salió a las 11 de la mañana, entonces tenemos que poner salida. Después regresó al mediodía y 15. Después tuvo que salir ahí a las 4 de la tarde. 4 y 19, por ejemplo. Después regresó a las 5. Y trabajó hasta las 6:20. Vamos a ver, en el día 18. En registros yo puedo ver el histórico de acceso de este empleado.
Tenemos ahí, entrar a salir, entrar a salir, entrar a salir. Entonces este es el importante. Siempre hay que haber una salida después de una entrada. Así podemos calcular el tiempo que esta persona se quedó dentro de la empresa. Entonces acá venimos para este usuario, para el día 18, y vamos a analizar. En asistencia no me va a dar nada porque no tengo turnos configurados, pero en excepciones tengo ahí, mira, la primera línea de 8 a 11 se quedó 3 horas acá. Después del mediodía 15 a las 4:19, 4 horas con 4 minutos. Y acá de 5 a 6:20, 1 hora y 20 minutos. En estadística de asistencia yo tengo el tiempo total trabajado. Entonces nosotros podemos exportar un reporte directamente de la pantalla o utilizar un reporte previamente definido. Entonces yo siempre sugiero ahí a utilizar los reportes. En caso de excepciones directamente de la pantalla, podemos seleccionar cuáles las columnas que nos gustaría obtener en este reporte y limpiar en acuerdo con lo que necesita la contabilidad de la empresa. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo creo que hemos hecho ahí las principales funcionalidades de este software. Nos faltó un poco de tiempo. Me gustaría demostrarles solamente la parte de sistema cloud, los sistemas de nube que tenemos, pero podemos hacer en una próxima etapa ahí, un otro día de capacitaciones, nosotros presentamos mejor, como prefieren. Estamos abiertos ahí a preguntas, a dudas, a comentarios y sugerencias. Hola, preguntas, dudas. Bueno, entonces nosotros podemos finalizar. Yo pongo la imagen que me ha pedido. Ok. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Acá en la parte de dispositivos es donde agregamos los dispositivos. Entonces modificaríamos individualmente uno para marcar solamente entrada y otro salida. Acá me faltó, me dio una falla de traducción. Creo que es por la resolución de mi computadora, no me muestra el campo completo. Entonces solo para explicar les muestro en inglés. O sea, modifico un equipo y lo pongo como el segundo campo. Cuando se muestra todo, se va a mostrar en español. Marcar solamente entrada. En inglés es on duty. O sea, este equipo siempre va a registrar entradas. Y el otro equipo, al agregar o al modificar, yo pondría la última opción. Marcar siempre salidas. Entonces cuando configuro dos equipos de esta manera, el equipo que permite la entrada siempre va a registrar entradas y el equipo que está dentro siempre va a registrar salidas. Entonces se va a asignar una entrada con una salida y nos mostrar en el reporte exactamente lo que hemos visto acá. ¿Tranquilo? Ah, bueno, eso se pasa bastante. Lo que pasa es que el sistema se bloquea porque él no te da un respaldo que has agregado la justificación. Vamos a ver acá. En español. Entonces, como el sistema no te da un respaldo, muchas veces las personas hacen el clic dos veces. En la segunda vez, cuando es un registro ya existente, el equipo te muestra una falla, pero no se entiende lo que se pasa. Y muchas veces, por no entender, la persona tiene que reinicializar el software. Vamos a ver acá.
Entonces vamos a ver si ya tengo alguna licencia para ser utilizada. Bueno, tengo salida de trabajo. Entonces miren, vamos a hacer una justificación para probar este error. Voy a poner para ejemplo de prueba, para el día 20, por ejemplo, de las 8 a las 18, que es el día normal. Entonces, tipo de justificación, salida de trabajo, en viaje, por ejemplo. Y ahí agrego. Dependiendo de la versión del software o del sistema, no me muestra esto. Y la persona va y agrega otra vez. Entonces, o se muestra esto o se muestra un error distinto que no se entiende lo que pasa. Y ahí tiene que reinicializar el software. Entonces vamos a salir y volver para ver si nos muestra. No. Tendríamos que... Bueno, entonces como les expliqué, mi versión no me está ni mostrando este error, porque ya hemos actualizado y corregido. Pero si en la tuya se muestra, muy probablemente es debido a esto. Es un sistema que se agregó, un registro que se agregó y no te mostró acá. Y ahí cuando te pones a agregar otra vez se bloquea. Y ahí hay que reinicializar el software. Mi sugerencia es, primeramente, actualizar el sistema. Volver a pasar este error. Cuando se pasar, reinicializa el software y no agregue otra vez. Ponga la fecha correcta, la justificación y dale un clic en buscar para ver si te muestra acá. Si te muestra acá es porque está todo bien. ¿Listo? Ah, perfecto, sí, podemos. Si tenemos tiempo, podemos seguir. En la parte de asistencia, vamos a crear los registros manuales con los retrasos para que podamos ver cómo se asimila en los reportes. Entonces, las pruebas, vamos a utilizar el día, no sé, 23, que está limpio. Entonces, vamos a poner una entrada ahí con retraso. Si entramos a las 8, tenemos creo que 10 minutos de tolerancia. Vamos a poner a las 9. Una entrada de retraso a las 9. Pausa para almuerzo al mediodía. Regreso a la 1. Y una salida con retraso a las 5 o 10. No sé, solo para ejemplificar. Entonces, estas pruebas ustedes las pueden hacer para conocer mejor el software. Pueden hacer simulaciones, agregar registros inválidos, válidos, configuraciones de tiempo extra. Es bastante intuitivo el software y esto te agrega una experiencia muy buena del conocimiento del sistema. Pero como estamos haciendo ahí en el webinar, vamos a aprovechar. Entonces yo no me acuerdo qué día fue, yo creo que fue el día 23, vamos a ver. Yo voy a buscar en registros para saber el histórico de registros. Ok, es acá. Entonces en el día 23 tenemos ahí. Tenemos que modificar el usuario, que hemos utilizado el usuario de prueba. Y tenemos ahí en la parte de asistencia los campos de llegada tarde y salida temprano llenados. Entonces entraríamos a las 8, entramos a las 9, una hora de retraso. Saldríamos a las 18, salimos a las 5:10, 50 minutos de salida temprano. En el reporte de asistencia nos muestran acá cuánto de llegada tarde, cuánto de minutos y el tiempo trabajado total, ya con los descuentos de retraso y salida anticipada. Podemos hasta cambiar esta unidad por hora, por minutos, para que nos muestre exactamente en las unidades de minutos. ¿Tranquilo? Sí, acá arriba tenemos una herramienta para cambiar idioma. Entonces es esa setita abajo acá y tenemos ahí distintos idiomas para ser utilizados, incluso el español. Bueno, se puede hacer con el tiempo real del sistema. Entonces acá en dispositivos, cuando tenemos un equipo ya conectado y sincronizado, podemos activar el control en tiempo real. Y ahí si hay un registro en el sistema,
automáticamente nos va a mostrar la foto de la persona, caso haya una foto enrolada, y su nombre, su ID, cuál fue la fecha, hora, cuál dispositivo. Entonces se aparece una línea nueva en este campo con las informaciones de la persona que acabó de registrar su huella o su información de acceso.